algunos actores o especialistas para poder tener claridad sobre algunos de los temas que están en debate en nuestra sociedad, que tienen que ver naturalmente con las elecciones o con la pandemia. Pero antes de darle la palabra al primero de nuestros invitados, quisiera expresar nuestro reconocimiento a los miembros de la Fuerza Armada que pusieron el pecho en la lucha contra el terrorismo y que participaron, algunos de ellos el día de hoy, hace 24 años, en la liberación de la residencia de la embajada japonesa que había sido capturada 4 meses antes por un grupo terrorista, el MRTA. Que sientan el reconocimiento de nuestra nación, porque sabemos el riesgo que significó participar en esa operación conducida desde el punto de vista militar de una manera eficaz y necesaria. Dicho esto, vamos a recibir al abogado constitucionalista Luciano López en búsqueda de claridad sobre los debates que han surgido durante los últimos días con motivo de las propuestas que han lanzado algunos sobre cambios en la Constitución o cambio de la Constitución. Señor López, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, usted ha producido, inspirado un documento de 58 páginas publicado por el Instituto Pro Democracia. Nos va a decir en qué consiste este instituto que no es suficientemente conocido. Y preguntarle, ese documento se concibe a sí mismo como una tentativa de dar garantías a nuestra democracia. Contéstenos primero quién firma este documento y cuáles son las líneas maestras de esta formulación para garantizar nuestra democracia. El documento es una iniciativa personal. Yo he propuesto a Prodemocracia. A su vez, es un grupo de profesionales independientes y empresarios independientes que decidimos formar este espacio de reflexión sobre políticas públicas el año pasado, justamente. Hemos comenzado a actuar en algunos pronunciamientos desde el año pasado, en algunos temas clave, y ahí analizando la actual coyuntura, donde justamente pasan a la segunda vuelta 2 opciones que tienen en realidad desde nuestra mirada cierto déficit de legitimidad, porque si miramos las cifras, la primera opción es el señor Castillo, pasa con 19%, la segunda, la señora Keiko Fujimori pasa con 13%, tiene 30% de ausencia, o sea, prácticamente un tercio, tienes a su vez un fuerte también porcentaje de voto nulo blanco, que si lo traduces incluso por cada 100 personas, te da estas cifras, Fernando. Te da por cada 100, 30 personas que no fueron, te da por cada 100, 9 personas que votaron en blanco, 4 nulo, 38 por cualquier otra alternativa, te da 11 para el señor Castillo y te da 8 para el señor Fujimori. Entonces, si vemos eso, entonces definitivamente miramos hacia la segunda vuelta y a su vez tenemos 2 opciones que una de ellas, la primera, aparece primero con un discurso bastante confrontacional de cara a la estabilidad democrática, porque lo primero que anunciaron no es tanto el problema de la constituyente en sí, porque de aquí seguro podemos hablar sobre el tema. Eso no es el problema, sino la forma como lo anunció inicialmente, ¿no? A través de uno de sus voceras, que el día de hoy, claro, el señor Castillo ya prácticamente ingresando en campaña, ya prácticamente ha dicho, bueno, no hay más vocero que yo mismo, porque esa primera alocución o propuesta fue, bueno, llamamos una asamblea constituyente, pero disolviendo el Congreso, instalando la comisión permanente, con una fórmula que, vuelvo a repetir, no es el problema de llamar a una constituyente, ese no es el problema, lo hemos estado hablando incluso después de la caída del Fujimorato en el año 2000, sino es la forma, y las formas democráticas, que duda cabe, son importantes. Y en el caso de la señora Fujimori, bueno, el pasado de lo que representa su partido es también pues un déficit, sobre todo de cara a lo mismo, la estabilidad democrática y la lucha contra la corrupción. Esas han sido, en buena cuenta, la mirada que ha llevado, al menos en lo personal, a plantear esta propuesta justamente en este espacio de reflexión y con ello, entonces, plantearlo hacia el país. Porque mira,
faltan solamente 3 meses para que termine la legislatura de este quinquenio. Si es que pudiésemos... Si es que no la cortan para crear durante este lapso dos diferentes, lo que parece Correcto. que está en la mente de algunos, ¿ah? Y además con otro tipo de propósito, ¿no? Que es justamente la restauración del Senado en una fórmula que además tiene una serie de deficiencias, pero Bueno, la idea no es son básicamente... demasiados temas a la vez, porque hemos pasado son muchos de lo que temas. dijo el señor Castillo al Senado. Yo quisiera, Sí. para tener una idea global de su pensamiento, tal y como está formulado en ese documento del Instituto Pro Democracia, ¿qué amenazas hay contra nuestra democracia y qué vulnerabilidades tiene? Primero contestemos eso y luego vemos qué hacen los actores respectivos. Correcto. Lo que nosotros pensamos es que hay 2 líneas matrices que desde la Constitución debiesen ajustarse, y por ahí creo que vamos respondiendo a la pregunta. La primera es qué garantías en la estabilidad democrática debiésemos ajustar desde la Constitución cualquiera que sea el que ingrese. Por ejemplo, pensamos que debiese despolitizarse el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, de candidato a Contralor y de defensor del pueblo, que son 3 pilares claves justamente como para garantizar estabilidad democrática y sobre todo la protección de los derechos humanos. Nosotros pensamos que debe distinguirse el proceso de selección del de elección. El de selección pensamos que debe estar en manos de la Junta Nacional de Justicia, porque es un órgano constitucional autónomo cuya función es justamente el de reclutamiento de ese tipo de personal, por decirlo de alguna manera. Más bien jueces, ¿no? Más bien jueces y fiscales. Usted está yendo más allá, porque acá estamos hablando sobre el Contralor, defensor del pueblo. No, pero es que no nos olvidemos que elige al jefe de la OMPE y al jefe del RENIEC. O sea que en realidad tan distinto no está. Entonces, él puede encargarse del concurso público de méritos de hacer la selección y sobre esa plancha, Fernando, eligen los poderes públicos. Eso es más razonable, es más... O sea, lo que usted propone es que la selección, el procedimiento de tachas, etcétera, sea llevado a cabo por la Junta Nacional de Justicia. Correcto. Y una vez que han seleccionado los candidatos, que sean sometidos a un voto en el Congreso. Correcto. Y que además, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, hagamos una fórmula parecida a la de la Constitución del 79, que elegía el Poder Ejecutivo 1/3, otro tercio elegía el Congreso de la República y 1/3 elegía la Corte Suprema. Para nosotros, los 3 primeros lugares deberían tener unas sillas directas, lo cual significa además también ampliar la forma de deliberación. ¿Cómo? Porque ese número de 7 magistrados es totalmente antitécnico. Fernando, en la Constitución del 79, nuestro Tribunal de Garantías Constitucionales tenía 9 miembros. Tenía 9. ¿Qué es lo que cambia que sean 9 miembros y no 7? ¿Por qué el número 9 garantiza nuestra democracia mejor que el número 7? Porque amplías la deliberación. Ejemplos muy concretos. Mira los últimos casos históricos que hemos tenido, como por ejemplo, por citar 2, la disolución del Parlamento y el caso de la vacancia por incapacidad moral. 4 votos prácticamente impidieron que en este último caso exista pronunciamiento sobre el fondo. Y 4 votos lograron justamente validar una fórmula totalmente polémica como esta de la negación fáctica que permitió la disolución del Parlamento. Entonces, la amplitud es lo que se requiere justamente y por eso, miren, la región Ecuador, Colombia o Chile, por ejemplo, Chile tiene 10, Colombia y Ecuador tienen 9, nosotros teníamos 9. En Europa, de donde proviene el modelo, es entre 12 y 16. Para nosotros, por ejemplo, justamente para poder asegurar esa amplitud, debiesen ser justamente 12, en un periodo de 9 años, ¿con qué? Con renovación por tercios. Esta fórmula de la renovación por tercios cada 3 años, que es la fórmula española, es, por ejemplo, algo mucho más razonable, porque hoy, ¿qué cosa es lo que tienes? De acuerdo. Hemos comprendido entonces que para usted no es cabalístico, sino una cosa conceptual, conviene más que hayan 9 jueces constitucionales como las musas y no 7 como los pecados capitales.
¿Lo hemos comprendido bien? Aunque en realidad nuestra propuesta es de 12, no tanto de 9. Bueno, Justamente muy bien. como para Ahora, permitir esa renovación no es la concertada. amenaza principal a nuestra democracia esa. No es la vulnerabilidad principal. Acá hemos vivido un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que no parece aclarado en términos constitucionales. ¿Cuál es su propuesta sobre eso que hace vivir a ambos poderes en un estado de fragilidad permanente? Correcto. Por ejemplo, para nosotros debiese modificarse la Constitución para que no pueda plantearse cuestión de confianza contra reformas constitucionales. Esto, por ejemplo, es una garantía de estabilidad del Parlamento, porque, por ejemplo, la Comisión de Venecia y el propio Tribunal Constitucional en el fallo de la disolución del Parlamento dijeron que eso es totalmente inadecuado. Por otro lado, también hay que aclarar, y eso es lo que pensamos que debe estar en la Constitución, también como una garantía de estabilidad del Parlamento, de que no existan las disoluciones por negaciones fácticas. Eso ha sido algo sumamente peligroso que el Tribunal Constitucional, por una escasísima mayoría de 4 contra 3, ha permitido y que podría ser mal usado en el futuro. Por si acaso, además debo aclarar, porque muchas veces se me confunde, yo fui uno de los que me opuse a la negación fáctica. Ahí están mis declaraciones, creo que bueno, ya para qué hablar. Recordamos, sí. Lo otro que también me parece que es clave es que el sistema de procuradores no debe estar en manos del Ejecutivo, para nada. Para nosotros debe estar en manos de la de la Contraloría General de la República. Es más coherente, además garantiza esa autonomía. También ya hemos tenido la lamentable experiencia de gobiernos pasados en donde el Poder Ejecutivo, como está dentro del sistema de procuradores del sector justicia, trató de intervenir la Procuraduría y en el reciente y cortísimo gobierno de Merino, recordemos la denuncia que hizo el Procurador General de la República diciendo que le habían pedido su renuncia apenas tomó la silla la ministra de Justicia designada por el señor Merino. Entonces, son cosas que son importantes para poder garantizar la estabilidad. Por otro lado, en el caso del Ejecutivo, así como estabilizamos el Parlamento, es importante estabilizar el Ejecutivo. Pero antes de eso quisiera hacerle una pregunta, porque lo que en buena cuenta está usted proponiendo es reforzar los poderes de la Junta Nacional de Justicia en detrimento de las funciones que hasta el momento venía cumpliendo el Congreso. Pero ¿quién elige a los miembros de esa Junta Nacional de Justicia? En la última reforma constitucional, recordemos que se hizo y que se aprobó por referéndum en diciembre del 2018, recordemos que es una comisión especial que preside el Defensor del Pueblo, que integra el presidente de la Corte Suprema, que integra el presidente del Tribunal Constitucional, que integra la Fiscal de la Nación y que integran los rectores de universidades públicas y privadas. Es una comisión que además es un modelo un tanto equilibrado, que si bien hubo ciertos problemas para la elección, pero son cosas que se pueden afinar en el camino, al menos como modelo, desde mi modesta opinión, me parece que es un modelo que puede ser bastante equilibrado, que es cuestión de cómo afinarlo en el trayecto, pero al menos la Junta Nacional de Justicia fue creada justamente para eso. Otra cosa que me parece muy importante, como te digo, Fernando, es que también hay que garantizar la estabilidad del Ejecutivo. Hay que eliminar la vacancia por incapacidad moral, es una de las cosas. Eliminarla, no definirla ni reinterpretarla, sino eliminarla, que no haya vacancia. No, hay que eliminarla y más bien cambiar y fortalecer el 117 de la Constitución en el sentido de dos cuestiones. La primera, la Presidencia de la República no debe tener inmunidad de acusación por delitos que haya cometido el presidente antes de su mandato. Esto que te estoy diciendo, además, Fernando, para ser totalmente sincero, ni siquiera es una propuesta mía, es una propuesta de la doctora Beatriz Merino cuando fue defensora del pueblo en el año 2006, que presentó un proyecto de ley justamente en esa época. Claro, era el segundo gobierno de García, ingresó el proyecto en septiembre del año 2006 al Parlamento
y quedó totalmente dormido. De acuerdo, sin de acuerdo. movimiento alguno en la Señor López, oposición durante los 5 disculpe años. que lo interrumpa, vamos a ir a una No, pausa, reposar nuestras neuronas para entender Vale. todas estas propuestas que han sido hasta el momento institucionales. Pero no hay que escamotear el componente político, y usted no lo suele hacer. Así que después de la pausa quiero que me explique respecto a la pregunta inicial, ¿qué es lo que amenaza nuestra democracia y cuáles son sus vulnerabilidades? Quiero que nos diga qué es lo que ve usted sobre las fuerzas políticas que se enfrentan respecto a esa pregunta, para que no quede todo en la abstracción constitucional. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con el jurista Luciano López. Estamos conversando con el constitucionalista Luciano López respecto a las reformas que él ha propuesto en un documento en nombre del Instituto Pro Democracia para hacer frente a eventuales amenazas a nuestra democracia. Señor López, en Colombia, una constitución liberal del siglo XIX fue sometida vía epistolar a Víctor Hugo, parlamentario en Francia en la época y figura mayor, para que dé su opinión. Y lo que contestó Víctor Hugo es, me parece muy interesante el texto, pero prevista más bien para regir la vida de los ángeles. Podemos correr ese riesgo, que usted esté pensando las cosas de una manera tan pura y tan abstracta que desconoce cuáles son los intereses políticos y otros que están en juego tras los argumentos constitucionales. Por eso quisiera que me dé su opinión sobre las amenazas que penden sobre nuestra democracia respecto del debate político en curso para la segunda vuelta electoral. Bueno, las amenazas que yo veo concretamente parten primero de lo que puse al inicio de la entrevista. Creemos que hay un déficit de legitimidad de las dos opciones que han pasado a segunda vuelta. De lo segundo es que una, que es la opción del partido fujimorista, que representa pues un pasado en donde evidentemente hay unos hechos que demuestran un autoritarismo y que de hecho pues eso ha sido lo que ha arrastrado hasta el momento. También en este quinquenio que está por concluir, creo que las muestras están de sobra en todo lo que ha sucedido lamentablemente en este quinquenio. Y por otro lado, tenemos también la otra oferta, que es la oferta del señor Castillo, que si bien hoy, el día de hoy, ha tenido unos visos de prácticamente pues un cambio de estrategia y de moderación, lo que hemos tenido al inicio de semana, como vuelvo a repetir, yo al menos no creo que para nada, ni se me ocurriría pensar que una reforma constitucional, incluso total, yo no soy partidario de eso, yo soy partidario de una reforma parcial, pero incluso pensar en una reforma total tampoco es que me sea para nada criticable. No es ese el mensaje que para mí me parece peligroso. Lo que me pareció muy peligroso fue la forma, es decir, el discurso de decir, ingresamos en los primeros 6 meses, va a haber una asamblea constituyente que disuelve el Parlamento, se reduce a la comisión permanente, es decir, es no usar ninguna de las formas democráticas. Entonces, frente a esas situaciones, entonces lo que pienso, y es lo que propuse también al espacio de Prodemocracia, es definitivamente, al menos creo que como si bien es cierto, y creo que por eso están estas propuestas, la Constitución del 93 sí nos ha demostrado que tiene una serie de fisuras, de deficiencias, en lo que tiene que ver con el título cuarto, que es la estructura del Estado, a donde justamente apuntan estas propuestas para estabilizar poderes y darles garantía de estabilidad. Creo que entonces eso podría ser algo interesante, porque como, al menos en el principio, si la legislatura no se parte, termina ahora. Si fuera así y se aprobasen, entonces esto, como corresponde, tendría que ir a una consulta popular y sería el pueblo el que tendría que ratificar unas propuestas como estas para que justamente quien sea elegido sepa muy claramente cuál es el mensaje del pueblo. Y el mensaje del pueblo es no excesos, sí estabilidad,
y Pero de esta entonces manera usted nos curamos parte en salud. de asumir que estamos ante la eventualidad, para no decir ante el riesgo, de que los 3 meses que quedan a este Congreso sean usados para dividir ese lapso en 2 legislaturas diferentes y aprobar reformas constitucionales. Creí comprender que usted decía que si lo hicieran se verían obligados a someterlas también, además del doble voto, a una consulta popular. No. No. Lo que pasa es que el día de hoy han existido varios eventos. Uno de ellos ha sido de que se ha retomado el debate sobre el Senado. Un proyecto que además modifica prácticamente 1/3 de la Constitución actual, que además toca varios temas que acabamos de hablar ahorita. Por ejemplo, toca el 117 de la Constitución sobre la acusación del presidente, resguarda nuevamente este tema de la elección de los magistrados del tribunal, que ahora los elegiría el Senado. Ha creado un juicio político para el presidente del Banco Central de Reserva, cosa que eso ni siquiera la Constitución del 79 lo tenía. Es decir, una serie de cosas que creo que además no solamente no son oportunas, no es que no diga que el Perú no necesita Senado, ¿no? Por supuesto que necesita un Senado, pero esto debe ser una reflexión mucho más amplia. Nos ha dicho, estaba diciendo, no solamente es que no sean oportunas, faltó completar la frase en donde parece que prometía un golpe mayor. Sino que en todo caso tendrían que ser consultadas en referéndum como corresponde. ¿Por qué? Porque si no te queda más legislatura y además tienes como hecho político que no puedes desconocer que en diciembre del 2018 la gente votó por el no respecto de esta propuesta, entonces lo lógico es que tengas que seguir ese camino. Pero repito, lo que está en juego en la mente de algunos congresistas es dividir el lapso que tienen por delante en 2 legislaturas diferentes. Claro, por supuesto. En ese caso pueden aprobar en 2 legislaturas diferentes estas reformas. Claro, lo que quisieran hacer ellos ahorita, porque ya está presentada la propuesta por la congresista Contreras, Arlet Contreras, según nos hemos enterado durante el transcurso del día de hoy, es que quisieran ellos que esta legislatura... Un momentito, ¿quiénes son ellos? Sea un poco más explícito. ¿Quiénes son ellos? Sé simplemente la propuesta de la señorita Contreras, pero definitivamente esto tiene que ser una aprobación por el Pleno. Si esto no se aprueba en el Pleno... Pero tiene una sonrisa maliciosa, señor jurista, que revela que usted tiene alguna hipótesis que va más allá que el nombre propio de una dama. ¿Quiénes son ellos? En realidad no, es que la propuesta objetivamente es justamente esta congresista. Eso es lo objetivo, eso es lo que está ahí. ¿Pero qué fuerzas políticas presume usted, dada su experiencia, que están detrás de ella? No, para mí lo que me queda claro es que efectivamente se quiere aprobar el Senado sin consulta popular. Eso es clarísimo. O sea, justamente para omitir el referéndum, como lo dice la Constitución, el artículo 206, necesitas de 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación calificada superior a 2/3. Como no te queda más legislatura, entonces lo que puedes hacer es cortarle en 2. Sí. Entonces es evidente que lo que se quiere entonces es omitir el referéndum. Pero a mí lo que me preocupa, desde un punto de vista más institucional, como muy bien has identificado en esta conversación que acabamos de tener, que si quisiéramos aprovechar ese tiempo, más bien, ¿por qué no darle un mensaje al país de que este Parlamento más bien se reivindica con la sociedad de todos los lamentables incidentes que hemos tenido en este quinquenio y sobre todo en este último año que termina este Parlamento? Les damos estas seguridades y que esto sea consultado en referéndum para que el pueblo decida. Pero solo sobre el Senado, para usted también, esa es la clave de todas las reformas, la bicameralidad, ¿o hay otros puntos que le parecen igualmente necesarios reformar para dar estabilidad a nuestras instituciones? Para mí la fórmula del Senado, en realidad, como estoy leyendo de aquí el proyecto, yo no lo veo muy bien equilibrado. Porque además no solamente, vuelvo a repetir, Fernando, no solamente están tocando el tema del Senado, se está tocando también el tema del estatuto parlamentario. Una de las cosas, por ejemplo, que tendría que debatirse es, ¿vamos a seguir con la garantía, entre comillas garantía, de que el cargo de congresista es irrenunciable? Porque el hecho de que el cargo sea irrenunciable, por ejemplo, es una de las causas, desde mi punto de vista, de los fenómenos de transfugismo. Porque recuerda que el tránsfuga justamente renuncia a su grupo parlamentario. Quizá como si el escaño le pertenece al partido,
porque esa es la lógica del principio de proporcionalidad representativa, entonces el que renuncia debería salir del Parlamento para que venga el accesitario y no altere la voluntad popular, porque la voluntad popular es que existan determinados grupos parlamentarios que responden justamente a los resultados electorales. Cuando un parlamentario renuncia a la bancada diciendo por mis ideales, objeciones de conciencia o lo que fuera, altera inmediatamente justamente el principio de proporcionalidad representativa. Eso es una cuestión que debe meditarse, sin embargo se mantiene. Pero hay otras cosas como por ejemplo lo del Tribunal Constitucional, que para mí es un tema clave para la estabilidad democrática. Es clave el tribunal, nos lo ha demostrado para toda la población, que a lo mejor en otras oportunidades diría que será el Tribunal Constitucional, pero en este último quinquenio creo que al ciudadano a pie le ha quedado clarísimo la importancia del Tribunal Constitucional. No olvidemos que uno de los primeros mensajes antes del cambio de discurso del señor Castillo del día de hoy fue que justamente se quería cerrar el Tribunal Constitucional. Entonces, esas son cuestiones que son básicas, indispensables desde nuestro punto de vista para garantizar la estabilidad democrática. Si puede haber una oportunidad, pero sobre todo que el pueblo sea el que la decida, porque como no hay más legislatura, vuelvo a repetir, y no la partes en dos para otro tipo de propósitos, que es como por ejemplo aprobar esta fórmula de Senado que tiene, desde mi punto de vista, varias fallas, entonces lo que le estarías dando es el poder al propio pueblo, que es el depositario, el originario del poder, y que entonces lo apruebe en una consulta popular, de paso que le da un mensaje a quien vaya a gobernarnos de lo que resulta en la segunda vuelta, que lo que se necesita es no excesos, estabilidad y dedicarse a reconstruir el país, a reconstruir la economía. Ojalá que así sea. No excesos, estabilidad y sentido de la medida en las decisiones que se toman. Muchas gracias por tu presencia, Fernando. Y releeré sus 58 páginas para preservar nuestra democracia. Ha sido el abogado Luciano López, constitucionalista. Hacemos una pausa y hablaremos después de ella sobre la pandemia con un eminente especialista, el epidemiólogo César Cárcamo.